primero abordaremos dos conceptos claves: el concepto de forma / estructura y el concepto de sintaxis. La forma es aquello que en el arte permite la comprensibilidad de la obra. Es aquello que nos permite entrar en la obra. La forma sería el marco a priori. Sería el molde dentro del cual se vacía el contenido, que en música sería la melodía, la armonía, la orquestación. En poesía, por ejemplo, el soneto es ha sido una de las formas más recurrentes y funciona de la siguiente manera. Enrique Lin, aquí en esta página ustedes pueden observar dos sonetos. Son distintos sonetos. El primero se llama Cacatúa de plumas coloradas, el segundo se llama Yo le dije al autor de estos sonetos. Confrontemos entonces ambos sonetos. Podemos observar a simple vista que ambos sonetos tienen la misma silueta, y eso se debe a que el soneto se distribuye en 14 versos en decasílabos, es decir, 14 versos de 11 sílabas cada uno, distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. En cada uno de los cuartetos riman el primer verso con el cuarto verso y el segundo verso rima con el tercer verso. En cambio, en los tercetos, el primer verso rima con el primer verso del siguiente terceto, el segundo verso con el segundo verso del siguiente terceto y el tercer verso con el tercer verso del siguiente terceto. Ambos sonetos son distintos. Sin embargo, ambos sonetos tienen la misma forma. En música pasa lo mismo. Vemos aquí, por ejemplo, un esquema de la evolución y relaciones entre las distintas formas musicales desde la Edad Media hasta nuestros días. Podemos observar cómo algunas formas se han mantenido, otras han evolucionado y otras han desaparecido. Sin duda, la mejor manera para iniciar nuestro viaje hacia el estudio de la forma sea a través de la canción. Y la canción surge a través del madrigal, que se va a la chanson en Francia, que es básicamente una pieza para voz sola y acompañamiento, por lo general de piano, y esta a su vez viaja a Alemania y se convierte en el Lied, en el clasicismo y en el romanticismo. También de aquí se va hacia las pequeñas formas románticas y ahí se mantiene como forma canción binaria, ternaria, etc. Dentro del capricho, la mazurca, la polonesa, la balada, el nocturno, etc. Podemos ver aquí un resumen con algunos modelos formales básicos. Tenemos la forma estrófica o forma unitaria, hecha por un solo periodo A, como por ejemplo Maldigo del alto cielo de la Violeta Parra, que es siempre una misma estrofa que se va repitiendo, o la forma binaria, que es AB o AABB, o la forma ternaria, que es ABA o ABA', que esto es una pequeña variación de A. Estas tres formas son las formas básicas de la canción. Después tenemos algunas formas un poco más compuestas, como la forma rondó, que es A, B, AC, AD, etc., que sería una alternancia entre la vuelta a lo igual, que en este caso es A, y la aparición del contraste con lo distinto, que sería B, C, D, etc. Finalmente, el tema con variaciones, que se puede resumir como la modificación continua de un mismo material. A, la primera variación de A, que aquí se convierte en B, la segunda variación de A, que aquí se convierte en C, la tercera variación de A, que se convierte en D, etc. Ahora veamos la estructura. La estructura suele usarse como sinónimo para forma, pero mientras la forma es un molde, la estructura es la relación que subyace entre las partes de ese molde. La forma siempre está en tensión con la estructura. La estructura es, en definitiva, la particularidad de cómo la música habita una determinada forma. ¿Qué es la sintaxis? Hagamos el siguiente ejercicio. Les leeré este fragmento de
la nueva novela de Juan Luis Martínez. Tristuraban las agras sus temorios, los lirosos durfían tiestamente, y ustiales que utilaban a fimorios, a las folses duraban distamente. Hoy que dulgen y hermedan los larorios, las oveñas pastizan el bramante, y las fólgicas barlan los filorios, tras la urla que baliñan ristramente. ¿Por qué creemos entender el poema si no dice nada? En efecto, es la sintaxis. No entendemos el contenido del poema, pero sí entendemos la sintaxis del mismo. La sintaxis es la disciplina que estudia el orden y la relación de las ideas en un discurso, así como las funciones que cumple cada una de estas ideas. Dicho en música, la sintaxis sería como el modo de combinar y ordenar los sonidos y las ideas musicales dentro del discurso. En definitiva, es cómo ordenamos el lenguaje para su comprensibilidad. Antecedente consecuente, períodos, frases, semifrases, motivos, incisos, cadencias. Resumiendo, la forma es el molde, la estructura es la relación entre las partes de ese molde y la sintaxis es cómo se ordena el contenido que llena ese molde para su comprensión. Vamos ahora a un ejemplo musical para poner en práctica todo esto que hemos ido viendo. Lo que acabamos de escuchar es la sonata número 11 de Mozart, que es el 331. El periodo es la suma de dos o más frases musicales. En este caso, este periodo es un periodo sintético porque ambas frases, si ustedes se dan cuenta, son distintas. Tienen una terminación distinta. Esta termina en la dominante. Si nosotros revisamos desde acá, terminamos en si, que en realidad es un mi mayor, la dominante de la. Y la otra termina de la siguiente manera. Perdonen. Ahí está, en la tónica. Entonces, decíamos que este es un periodo sintético. Si la frase fuera igual las dos veces, por ejemplo, las dos veces llegara a la tónica, sería un periodo tautológico. Tautología es la repetición de una misma idea para su reafirmación. Dijimos que el periodo era la suma de dos frases. En este caso son las dos frases. Dijimos una frase que termina en la dominante, por lo cual es una frase suspensiva, y la otra frase es una frase que termina en la tónica, por lo tanto es una frase conclusiva. Cada una de estas frases, a su vez, tiene una semifrase. Esta semifrase es la que conocemos como semifrase antecedente y esta otra es la semifrase consecuente. Esta otra es la semifrase antecedente de la segunda frase y finalmente la semifrase consecuente. Este consecuente llega a la dominante y este consecuente llega a la tónica. Cada una de estas semifrases, a su vez, tiene motivos. Una semifrase puede tener 1, 2, 3 motivos. Eso es indistinto o va a ser particular y va a tener que ver con la estructura de cada una de las canciones. En este caso hay dos motivos. El primer motivo sería este, ¿no? Y el segundo motivo tiene las mismas características del primer motivo. Si observan, está transpuesto una segunda hacia abajo. En cambio, el tercer motivo es, aquí dice motivo variado, y en definitiva es una eliminación
del primer motivo. ¿Por qué eliminación? Porque es, si ustedes se fijan, la mitad del primer motivo. Esa mitad, este pedacito que está aquí, que va a ser esto que está acá, y después de su repetición, un tono más arriba, ¿cierto? Ese pedacito se llama inciso. Entonces el inciso, acá está, vendría a ser la parte más pequeña y es el fragmento de un motivo musical. Acá tenemos, ¿cierto?, que esto sería un inciso y esto sería el otro inciso. Lo interesante de ese inciso es que nos sirve para construir nuevos motivos. El último motivo es, a diferencia de todos los anteriores, un motivo completamente distinto que está encargado de cerrar la frase. La segunda frase, los primeros dos motivos son exactamente iguales a los primeros dos motivos de la primera frase y los últimos dos motivos son distintos. Si bien estos motivos tienen la misma rítmica, estos son de nota repetida y estos son en escala. Y este último motivo aquí también es distinto. Esto sería entonces, serían las unidades básicas de la sintaxis musical. La frase, la semifrase, el motivo y el inciso. Y todo esto está dentro del periodo. Y bien, hasta aquí entonces. Espero que estén bien. Hasta la próxima.